Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a encontrarnos. Vamos a hacer juntos buenas y santas por esta señal Santa María, el canal de la vida, en el inicio de una nueva semana, 4 de noviembre de 2013, día único y irrepetible, con mucho material para compartir en el día de hoy. Le cuento rápidamente, hablaremos del Papa Francisco, de todo lo que está haciendo este gigante trabajo desde Roma para todo el planeta, su maravillosa persona, su humildad, sus palabras, su manera de llegar a la gente. Tenemos muchas notas del Papa Francisco, muchos informes, pero también volveremos a hablar de este médico relacionado con la desnutrición infantil. Digo médico porque en realidad es además una gran persona a la que tuve el gusto de conocer, el doctor Abel Albino, hablando en una conferencia, creo que en este caso es en Salta, pero para conocer el pensamiento de un hombre que, a mi entender, merece mucho más, ¿no? Desde el lugar de donde está, mucho más de lo que está haciendo, por lo menos mucho más ayuda, mucho más compañía. Vamos a hablar entonces del programa de hoy concretamente. Vamos a hablar del Papa Francisco en la audiencia general. Habló cuando uno tiene dudas de fe, habló de tener la humildad, esa humildad que necesitamos cuando falta la fe para pedir ayuda. Vemos este momento. Francisco habló de las inseguridades y de las dudas de fe que se experimentan durante el camino de la vida. Dijo que él mismo las ha tenido. Para afrontarlas, invitó a no encerrarse en uno mismo. Dijo que la fe de todo cristiano necesita el apoyo de los demás, sobre todo en momentos de dificultad. Chi di noi, tutti, chi di noi non ha sperimentato insicurezze, smarrimenti e perfino dubbi nel cammino della fede? Tutti abbiamo sperimentato questo, anche io, tutti. È parte del cammino della fede, è parte della nostra vita. Tutto ciò non deve stupirci, perché siamo esseri umani, segnati da fragilità e limiti. Añadió que un camino para salir de esas dudas y dificultades es tener la humildad de pedir ayuda a los demás. Tutti siamo fragili, tutti abbiamo limiti, non spaventarsi, tutti ne abbiamo. Tuttavia, in questi momenti difficoltosi è necessario confidare nell'aiuto di Dio mediante la preghiera filiale e al tempo stesso è importante trovare il coraggio e l'umiltà di aprirsi agli altri per chiedere aiuto, per chiedere una mano, dammi una mano. El Papa también explicó que el bautismo es un lazo de unión tan fuerte entre cristianos que continúa incluso después de la muerte. Como se acerca el mes en el que la Iglesia Católica recuerda a los difuntos, el Papa también dijo que a pesar de la muerte, los cristianos difuntos también rezan por los de la tierra. El clima de la audiencia fue muy cálido. Alrededor de 50.000 peregrinos llenaron la plaza de San Pedro, aunque hoy llamó la atención este grupo de niños franceses. Uno de ellos pidió al Papa un autógrafo. Y miren cómo reaccionó cuando se lo dio Francisco. Y esta audiencia general que da el Papa Francisco genera mucha expectativa. Son miles las personas que quieren estar en lo posible en las primeras filas. Cuesta conseguir el lugar, por supuesto, pero ha habido una iniciativa del Papa Francisco, que es recibir a los que se han casado hace poquito, darles la posibilidad que vayan vestidos como ese día de la boda y se puedan sentar en la primera fila. Vemos esta nota que es más que simpática. Cada semana el Papa Francisco rompe distancias con la gente al comienzo de la audiencia general. Aún así, es muy difícil conseguir un buen sitio en San Pedro. No todo el mundo cabe en primera fila. Una forma de conseguirlo es haber pasado por el altar en los últimos meses. Entonces basta con enfundarse el vestido de boda de nuevo para que todas las puertas se abran. Yeah, it's a little bit awkward because I don't want to have a dirty dress after, but it's okay. I mean,
you know, when I put it for the second time, I really felt special. So, as he said, it's like our second, like as if we get married for the second time. Los recién casados tienen preferencia en San Pedro, aunque esta otra pareja de Treviso tuvo sus problemas para llegar a la plaza. Al final todo salió bien. Siamo arrivati un po' tardi per colpa dei treni e quindi siamo arrivati poco prima delle 10 in piazza, però insomma siamo riusciti a entrare in qualche modo. Abbiamo dovuto vestirci in treno, altrimenti non riuscivamo ad arrivare qui. Francisco saluda personalmente a algunas parejas de recién casados que asisten a las audiencias de los miércoles. Entre las 40 de esta semana estaban estas dos. Sì, l'abbiamo salutato e gli avevo detto che è stato bello poterlo incontrare qui a Roma. E ha sorriso e ha detto pregate per me. He doesn't have automatic messages. I don't know how to say it. Yeah, because he's very spontaneous. He's very spontaneous approaching people and saying things, or sometimes he doesn't say anything, but you feel that he really cares about every person that he meets. Las dos parejas han pasado por San Pedro después de su luna de miel. Ahora regresan a casa con una bendición especial del Papa, pero sobre todo con una historia que contar a sus futuros nietos. Y estas son las maneras en que el Papa Francisco llega a la gente, una manera distinta, una manera muy sencilla, por cierto, y en este caso encargándose de aquellos o dando lugar a aquellos que contraen matrimonio, ¿no? Que se deciden a juntarse para toda la vida. Buenas y santas, que tienen una manera de comunicarse, que es, por ejemplo, por Facebook. Solamente comunicarnos no, tiene mucho más. En Facebook subimos los programas que hacemos desde este lugar, los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín. Día a día pueden encontrarnos, de hecho nos encuentran muchos amigos y amigas de diferentes lugares de la Argentina y el mundo, Latinoamérica incluida, como desde México, amigos que nos están escribiendo y diciendo que nos han descubierto por Facebook. Le doy un cariño grande a quienes se suman, como Celina Jusey de Leguizamón, que le gusta Buenas y Santas, Lola Flores, Jorgelina Rivero, Gaby Ferreira, a María Dolores Miño, a Lola Flores, que le digo que estaremos rezando por su nietita que iba a ser intervenida. Bueno, todo esto en realidad nos llega gracias a esta vía de comunicación que es Facebook, pero además nos puede llamar 4512-3807 o escribir a buenasysantastv@gmail.com. El Vaticano está estudiando beatificar a un joven de 15 años, un hombre, un pequeño, un joven, un adolescente que perdió la vida, que la leucemia le ganó lamentablemente, y él era un chico muy comprometido con las nuevas tecnologías. Puso a las tecnologías al servicio de la gente y al servicio de la Iglesia, y esta es la nota que presentamos. Este joven italiano tenía solo 15 años y le encantaban los animales y la informática. En octubre del 2006 murió a causa de una leucemia fulminante. Su nombre era Carlo Acutis y dentro de unos años podría ser declarado santo. Es distinta la virtud a los 15 o a los 12 años con respecto a lo que se puede pedir a alguien de 30 o 50 años, porque cambian las responsabilidades en la vida, los roles, las tareas. Carlo Acutis no se crió en un ambiente muy cristiano. Según los testimonios de sus padres y compañeros del colegio, él les ayudó a vivir mejor su fe, ganándose su respeto por la coherencia con que vivía. Él no tenía vergüenza para manifestar sus ideas en público, y los demás no se metían con él porque entendían que eso venía de dentro, que lo creía, que no era una cosa artificial por la que pudieran meterse con él. Una de las características de Carlo era su devoción por la Eucaristía. Iba a misa todos los días y, aprovechando su dominio de la informática, se decidió a crear una web en donde recoge milagros eucarísticos de todo el mundo. Para que se abra su proceso de canonización, todavía hay que superar varias etapas. Por ahora, la vida de Carlo está siendo estudiada. Si se aprueba que vivió las virtudes heroicamente para su edad y circunstancias, será declarado venerable.
Amigos y amigas, esto es Buenas y Santas y hemos prometido al principio del programa hablar de este gran médico argentino llamado Abel Albino. Su causa es más que noble, ¿no? Terminar con la desnutrición en la República Argentina, un país donde uno dice la comida sobra, por supuesto que sobra, exportamos, damos de comer a cientos de millones en todo el planeta y en nuestro propio país los chicos se nos mueren de hambre o desnutridos. Una verdadera vergüenza que el doctor Albino denuncia, pero lo hace con una calidad, una calidez realmente impresionante. Vamos a ver esta nota, en realidad es esta conferencia que realizó en Salta, la tenemos para ustedes, preste mucha atención y va a ver cómo se engancha con la obra y con la persona de Abel Albino. Abel Albino es médico pediatra y doctor en medicina, fundador y presidente de Fundación CONIN, Cooperadora para la Nutrición Infantil, y del Instituto Minoprio, Centro de Investigaciones Médicas Aplicadas. Ganó el Premio Hipócrates año 2000, entregado por Academia Nacional de Medicina. Es profesor honorario extraordinario de la Universidad Abierta Interamericana y de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Argentina. Ha publicado diversos libros y trabajos y brinda conferencias en el país y en el extranjero. Doctor. Buenas tardes a todos, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por la invitación, señor presidente, señores miembros de CREA y de ACREA. Gracias por este cariño que nos hacen nuevamente. Estuve con ustedes el año pasado, fue para todos nosotros una satisfacción muy grande este reconocimiento, en definitiva es eso. Y bueno, yo vengo nuevamente con todo entusiasmo a transmitirles lo que hacemos y a hablarles con el corazón. Hace unos años hace como 20 años, estaba en la Academia de Medicina en el despacho del presidente, que en ese entonces era el doctor Zabaleta. Yo tendría unos 35 años. Y había unos médicos notables allí, estaba el profesor Minoprio de Mendoza, el doctor Virgilio Foglia de Buenos Aires, el doctor Negroni, el micólogo de Buenos Aires, en fin. Yo la verdad que no tenía nada que decir en ese ambiente con estos notables hombres argentinos, notables médicos argentinos. Y en un momento dado estaban hablando de una tercera persona y se reían un poco. Y en un momento dado el doctor Zabaleta se dio vuelta y dirigiéndose a mí me dijo: mire doctor, cuando un petulante se hace el humilde es intolerable. Bueno, tomando las palabras de este sabio hombre de ciencias, le diría que yo no soy un petulante ni me hago el humilde. Sinceramente estoy conmovido por esta invitación y vengo a hablarles, como dije, con el corazón. Lo que voy a mostrar no es agradable, tampoco pretendo que sea una presentación triste, no es una presentación triste, porque tiene un final feliz, tiene una salida a todo esto que voy a mostrar, pero es cierto que debo mostrarlo. No podemos seguir escondiendo basura debajo de la alfombra. Creo que estamos en una situación dramática, eso no hace falta ni razonarlo mucho, ya se sabe. Creo también que debe haber responsables de esto. Por los frutos se conocen los árboles, y los frutos no han sido buenos. De cualquier manera, tampoco vengo a hacer cargos contra nadie. Mis enemigos no son los seres humanos. Mis enemigos, como un médico viejo que soy ya, de más de 32 años de profesión, mis enemigos son los virus, los hongos, las bacterias, la miseria, la pobreza y la injusticia, no los seres humanos. Es necesario darnos cuenta que para salir de esta grave crisis en la que estamos solamente lo vamos a poder hacer
si los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales y la comunidad toda trabajamos, todos juntos, sin distinciones. La patria está enferma, la madre se está muriendo. Hoy sus hijos debemos estar más unidos que nunca, tratando de que se reponga. Y luego que se reponga, ojalá sea pronto, podemos volver a las diferencias si es que tenemos alguna diferencia todavía. Creo que es necesario recordar las palabras de San Agustín, que decía que era fundamental amar al errado y odiar el error. Bueno, hoy voy a mostrar parte de los errores, los resultados de esos errores que hemos cometido. Yo soy padre de, siempre lo digo un poco, pero es cierto, soy padre de 5 nenas, tengo 2 hermanas, 4 cuñadas, 8 sobrinas, mi mamá, mi suegra, 2 secretarias, 2 empleadas y 3 perras. Por eso cuando me invitan a este tipo de reuniones siempre vengo, porque es la manera que tengo yo de conservar el idioma. Bueno, resulta que me recibí de médico en la Universidad de Tucumán, luego hice pediatría en la Universidad de Chile, posteriormente me doctoré en medicina en la Universidad de Cuyo, después publiqué un par de libros y después me fui a Europa a hacer biología molecular. Esa sería la historia mía un poco resumida. Y llegué a Europa hace 12 años, yo no conocía y me impresionó ver esos países así chiquititos, pequeñitos y poderosos, y nosotros que somos tan grandes y tan ricos estamos tan arruinados. Y eso me hizo daño. Un día salía del Corte Inglés de comprar unas polleritas escocesas para mis hijas, esas típicas que uno compra allá, y iba con una bolsa de avión, eso de tela de avión, con las polleritas, encantado de la vida. Iba caminando por la Gran Vía un sábado a la mañana y irían caminando delante mío unas 1000 personas. Y algo me llamaba la atención, ¿Saben qué era? La cantidad de gente con zapatos nuevos. El 80% de las personas con zapatos nuevos. Después iba a una biblioteca y pedía información, salía con 200 hojas y pagaba $10. Yo pagaba $10 por hoja, o por un trabajo que tiene una hoja y media, y a veces un trabajo me tardaba en llegar hasta 6 meses en Mendoza cuando hice mi tesis de doctorado. Eso es atraso, eso es subdesarrollo, eso es tercer mundo. Después un día fuimos al departamento de cine y video, me dijeron, doctor, así que trajo unos casos interesantes de Mendoza, vamos al departamento de cine y video. Y bueno, yo nunca supe que existiesen departamentos de cine y video, no sabía de su existencia. Entré a este auditorio con una consola, así como la NASA, tipearon la enfermedad que queríamos, apareció la imagen dinámica del enfermo ahí, y yo por decir algo, porque soy argentino, siempre no nos quedamos callados nosotros fácilmente, entonces dije, qué buena imagen, por decir cualquier cosa. Entonces volvieron la imagen, apretaron un botón y salió la foto impresa. A mí se me corrían las lágrimas, no porque ellos estuviesen bien, sino porque nosotros nos habíamos quedado. ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó con nuestro país, por Dios? ¿Qué pasó? Que no podemos pintar los edificios que nos legaron nuestros abuelos. ¿Qué nos pasó? Bueno, mi jefe un día me dice, no, doctor, no se preocupe, tú eres de un país pobre, me dijo. Dije, no, doctor, usted no conoce Argentina. ¿Qué quiere? Oro, plata, uranio, petróleo, vaca, trigo. ¿Qué quiere? Pídame lo que quiera. Y un hombre muy culto y muy fino se quedó callado. Evidentemente el problema somos nosotros. Evidentemente. Bueno, con esa angustia estaba viviendo en Europa haciendo esta disciplina, biología molecular. Un día iba caminando por una calle interna de la universidad y había un diario tirado en la acequia y curiosamente tuve el impulso de levantarlo y lo levanté. Me metí a un bar medieval de piedra con sillones Chesterfield, esos verdes de cuero con tachas,
y me puse a leer este diario como si lo hubiese comprado en un kiosco. Y había unas reflexiones de la Madre Teresa de Calcuta sobre la paz. Y como yo no estaba en paz, me pareció prudente, oportuno, interesante ver qué decía esta mujer maravillosa sobre el particular. Y hacía una figura preciosa. Decía, ¿qué es la paz?, le preguntaban. Ella decía, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Así que al día siguiente fui y le dije a mi jefe, mire doctor, me vuelvo a la Argentina, porque me doy cuenta que estoy haciendo una especialidad del futuro cuando en realidad yo soy hijo de un país que no tiene solucionado su pasado. Yo sé que puedo subirme al tren del desarrollo y partir y salvarme yo, pero sé también que hay mucha gente que se va a quedar. Y en el fondo del corazón yo soy médico nomás, y soy médico de niños. Si hay un chico que me necesite, lo correcto, lo digno, lo honorable es que me vuelva. Volví a la Argentina. Sabía que tenía que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. Volví a Europa. Segundo viaje, tenía muchas posibilidades de quedarme. Y en este segundo viaje escuché al Papa, que en una homilía muy bonita el 17 de mayo del 92 dijo, ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Y me impresionó eso, tanto como aquello que había leído de la Madre Teresa. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, decía el Papa. Por eso digo yo que es una cosa de Dios, porque fueron dos personas de Dios que me orientaron a esto que hago hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con la biología molecular y que es pobreza extrema y desnutrición. Bueno, recuerdo que le digo a mi mujer, ¿quiénes son los pobres, Cecilia? ¿Cuándo digo pobre yo? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos. Me voy a dedicar a debilidad mental. Organizamos un curso sobre debilidad mental e invitamos al doctor Ignacio Villa Elízaga, que venía al Congreso Mundial de Pediatría de septiembre del 92 de Río de Janeiro, y él nos dijo que invitásemos a Monkever de Chile. Y Monkever fue profesor mío, es un superdotado, es un hombre extraordinario. Él fue profesor mío en Chile cuando hice mi entrenamiento en pediatría en el Hospital Calvo Maquena en los años 73, 74. Y Monkever es médico, pediatra, doctor en medicina, doctor en bioquímica nutricional en Harvard, donde es profesor de pediatría y economista en la Universidad de Chile. Y vino aquí Monkever y habló de la única debilidad mental que se puede prevenir, de la única debilidad mental que se puede revertir, de la única que es creada por el hombre, que es la del desnutrido. Y ahí nos enteramos de que en América Latina existe un 40% de familias que viven en pobreza crítica y un 20% de familias que viven en pobreza absoluta, que es esa pobreza que no le posibilita a un individuo ganar todos los días lo que necesita para comer, y eso compromete a 60 millones de niños. 60 millones de niños en América Latina tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Serán un pesado lastre para que estos países despeguen. No podrán servirse a sí mismos y tampoco podrán servir a los demás. Y ahí nos decía, el cerebro es el órgano que más rápidamente crece. Pesa 35 gramos al nacer, fíjense, 35 gramos, nada. Y se va a 900 gramos a los 14 meses, que es el 80% del peso del cerebro del adulto. O sea que en los primeros 14 a 18 meses, cuando el chico camina, que nosotros le sacamos fotos, ahí tiene su cerebro casi completo. Es la época del cableado neurológico. Cada neurona emite entre 5 y 15.000 cables. Estos 140.000 millones de células nerviosas que están en los 2 milímetros de espesor de la corteza, cada neurona emite 15.000 cables que se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, o decimos qué torpe, qué bruto, qué hosco. ¿Más cableado o menos cableado? ¿Qué decía nuestra bisabuela? Y ella decía, este hombre es de pocas luces, ustedes lo habrán escuchado 1000 veces. O si no, decía, este hombre es brillante. Tenía más cable. Esa es toda la historia. Y eso sucede en los primeros 18 meses de vida. Y ya no sucede más. Por lo tanto, la pregunta que hago yo, con los planes de educación, ¿qué van a educar si no tienen cerebro?
Yo puedo tener la mejor semilla del mundo, ustedes son productores casi todos y entienden bien esto, pero si no tengo el sustrato, diría un ingeniero, bueno, el sustrato anatomopatológico donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si yo tengo el cerebro dañado, ¿dónde voy a sembrar la educación? El 80% de los chicos en América Latina no terminan la escuela primaria. El 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tienen la primaria completa. Ahí van. Mientras mayor es la inequidad, mayor es la violencia. Los países de menor inequidad del mundo, que son los países nórdicos, tienen 5 crímenes cada 100.000 habitantes por año, que es lo aceptable. De 5 a 8 es preocupante y de 8 a 12 es epidémico. Nosotros estamos en 20, Río de Janeiro 55, Nicaragua 110. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Cuál es el plan? La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Europa sale de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto. Y nosotros no podemos salir del atraso crónico y miserable en el que estamos porque nuestro intelecto está dañado. Yo tengo un primo judío que vino a principios del siglo pasado a la Argentina y se ganaba la vida aquí en Buenos Aires tocando el violín o el piano en los cines mudos. No tenía un centavo, pero no era pobre. Su intelecto estaba intacto. Hablaba 5 idiomas, tocaba 4 instrumentos. Tenía 11 años. Terminó la primaria, la secundaria, la universidad. Fue un brillante abogado y volvió a Europa como embajador argentino. Europa sale, insisto, de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto y nosotros no podemos salir ni vamos a salir porque nuestro intelecto está dañado. Si se entiende esto, se entiende todo. Eso es casi todo lo que tendría que decirles. Eso es Conin. El gran Gian Antonio decía, el médico de niños es el abogado de los niños. Yo, si no hiciera esta defensa hoy acá, no merecería ser llamado médico de niños. Está claro eso. ¿Sería posible organizar un grupo para trabajar en desnutrición? Dijimos nosotros hace 12 años. Cuando empezamos a hablar de desnutrición hace 12 años nos trataron hasta de tarados. Hoy es el tema nacional. Nadie advirtió esto. Es vergonzoso. ¿Sería posible organizar? Hace unos años salió un artículo en el diario La Prensa que se llamaba El Osario. Dicen que el presidente Valéry Giscard d'Estaing juntó en la comuna de Verdún a viejos alemanes y viejos franceses doblados por los años, que recordaron las horas de horror en que la flor innata del ejército francés y alemán se ofreció la muerte de invierno a invierno. Habría que entrar en sutilezas de alta política para saber qué país ganó algo con la imbecilidad de la guerra. Todavía hoy pasa un arado y levanta un casco, una bayoneta, un hueso de esos viejos contendientes. Y entonces se preguntaba el articulista, ¿qué tienen los hombres de la guerra que no tienen los hombres de la paz? ¿Por qué cuando la guerra llama uno es capaz de dar un hijo, que son sus ojos, y cuando los hombres de la paz llaman uno no es capaz ni de meterse la mano al bolsillo? ¿Qué es lo que tienen? ¿Sería posible organizar un grupo para trabajar en desnutrición? ¿Qué hicieron los japoneses después de la guerra? Bueno, ellos dijeron, ¿quiénes son los mejores en acero? Los suecos. El 10 de los suecos va a ser el 0 nuestro. ¿Y quiénes son los mejores en relojes? Los suizos. El 10 de los suizos será el 0 nuestro. Y en óptica los alemanes, el 10 de ellos será el 0 nuestro. Y en automóviles y motos los norteamericanos, el 10 de ellos será el 0 nuestro. Y al cabo de 30 años le vendieron relojes a los suizos, automóviles a los norteamericanos, máquinas de fotos a los alemanes y acero a los suecos. Nosotros hicimos un razonamiento similar. ¿Quién es el mejor en desnutrición en el mundo? El doctor Monkeberg. El 10 de Monkeberg va a ser el 0 nuestro. Entonces fuimos a verlo. Sir Winston Churchill le decía al pueblo inglés a principios del siglo pasado,
Quien hace su trabajo, gana su comida, paga sus impuestos, mantiene su familia, es un buen ciudadano, pero no hace nada para que algo cambie en la sociedad. Es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer y un poquito más. Y ahí recién estamos contribuyendo al bienestar general. Por eso esos países han llegado donde han llegado, porque todos hacen ese plus, ese poquito más. ¿Sería posible que nosotros nos organizáramos? Un día fuimos a verlo a Monquebre y le dijimos, doctor, le venimos a hacer 2 preguntas y nos volvemos a Mendoza. ¿Nos enseñaría desnutrición? Por supuesto, dijo. ¿Se vendría con nosotros a Mendoza a organizar una fundación para atender desnutridos que tenga como objetivo quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza y luego extendernos al resto de América Latina? Por supuesto, dijo. No se imaginan lo felices que van a ser. Y eso nos cayó la ficha ahí, porque como todos buscamos la felicidad, nosotros también nos pareció una propuesta más que interesante. Cualquier hombre que trate de organizar a la sociedad detrás de un objetivo, está estudiado a esto hace más de 30 años, debe reunir 3 requisitos. Primero, debe tener una determinante circunstancial que le sea favorable. Segundo, debe tener valores. Y por último, debe tener compromiso. Una determinante circunstancial que le sea favorable. ¿Existe el problema de la desnutrición? Sí, señor, existe. ¿Lo podemos quebrar? Lo debemos quebrar. Segundo, valores. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué busco yo viniendo aquí desde tan lejos? Yo tengo un sueño. Tengo el sueño de ver un país grande, rico y poderoso. Tengo el sueño de ver a la Argentina de pie. Tengo el sueño de ver un país donde todos vivamos 100 veces mejor. Tengo el sueño de que se iguale por primera vez hacia arriba, no hacia abajo. Si sueñas y crees en los sueños, corre ese riesgo de poder lograrlos. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy tratando de atrapar la luz para encerrarla en un frasquito. Y todos decían, es loco este hombre. Sin embargo, hoy todo el planeta se ilumina con la locura de Edison. Atrapó la luz y la encerró en un frasquito. Nuestro sueño es ver un gran país, un país de pie, rico, poderoso, pujante, digno, honorable, como debe ser, como fuimos. Solamente así los ideales de nuestros abuelos no habrán muerto. Ellos seguirán vivos. Nuestros próceres, nuestros mayores. ¿Quiénes son los muertos entonces? No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que viven sin honra, los que viven con honra son los vivos. Los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos. La vida es el honor y es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Eso es lo que tenemos que rescatar. Solamente así volveremos a ser dignos de tener nuestros apellidos, de respetar con hechos a nuestros mayores, no con palabras, con hechos concretos. El sueño, entonces, la columna vertebral de una organización. Quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza y luego extendernos al resto de América Latina. Una determinante circunstancial que le sea favorable, dijimos, valores, el sueño y compromiso. Normalmente la gente se involucra pero no se compromete. Y hay un ejemplo viejo que dice que cuando uno come huevos con jamón, el jamón es de chancho, el chancho se comprometió para que uno coma jamón, dio la vida. En cambio la gallina se involucró, puso un huevito y anda lo más campante por ahí. Que son esos tipos que yo me cruzo en la calle y me dicen, muy bueno lo suyo, doctor, no le afloje, ¿eh?
O me dicen, cuando me jubile lo ayudo. O si no, también me dicen, doctor, en cuanto me salga un negocito que tengo entre manos, lo voy a ayudar. O si no, me dicen, doctor, tengo una hermana que ha tratado de suicidarse 2 veces, ¿no le gustaría que trabaje con usted en la fundación? Bueno, voy a mostrar rápidamente algunas imágenes. El problema. Ahí está, esa es la mugre en la que viven muchos chicos en América Latina, en ese ambiente chato y gris, desprovisto de colores, con figuras maternas, paternas desdibujadas cuando no ausentes. Mugre en terrenos fiscales al lado del ferrocarril. Una noche entramos con mi esposa aquí a este ranchito y encontramos 2 chicos durmiendo en un pozo en la tierra tapados con perro, porque no tienen ropa de cama, no tienen ropa de abrigo, no tienen estufa y tampoco tienen techo porque es un nylon. Argentina potencia. ¿Cuántas veces escucharon esa imbecilidad? Primer mundo. ¿Qué primer mundo? El primer mundo o es para todos o no existe primer mundo, una payasada. Ahí está. El techo de quincha, lleno de vinchuca como corresponde. Aquí hay algunos bolivianos. Dijeron también, porque hay que criticar siempre algo, que nosotros atendíamos extranjeros. Nosotros creemos que hay una sola raza, la raza de los hijos de Dios. Y un solo color, el color de los hijos de Dios. Y una sola lengua, que es esa que habla a la cabeza y al corazón, sin ruido de palabras, y que se dice que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Si no, esto no va a salir tampoco. Ahí la cocina. Habitaciones, habitaciones. Lavandería. Gallinero lleno de vinchuca. Y el perro. Un perro pulguiento, sarnoso, desnutrido, triste. Cada pueblo tiene el libro que lo identifica. Los ingleses tienen a Shakespeare y son sutiles. Los españoles tienen a Cervantes y son soñadores. Los italianos tienen al Dante y son románticos. Nosotros tenemos el Martín Fierro, pero no el gaucho bueno y perseguido. El viejo Vizcacha, y que nos gusta, el viejo Vizcacha, que tenía cosas geniales y tenía cosas brutales. Entre las cosas geniales dice: no andes cambiando de cueva, hacé lo que hace el ratón. Conservate en el rincón donde empezó tu existencia, vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición. Es genial. Decía, las armas son necesarias, pero uno no sabe cuándo. Ancina si andás paseando y de noche sobre todo, debí llevarlas de modo que al salir salgan cortando. Es genial. Es onzo el cristiano macho cuando el amor lo domina. Es genial esa también. Pero también tenía cosas brutales. Cuando lo define Martín Fierro al viejo, dice: me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha. Dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, muy renegado, muy ladrón, y se llamaba Vizcacha. Me parece que lo veo con su poncho calamaco. Después de echar un buen taco, ansí principiaba a hablar. Jamás llegué a parar ande veas perro flaco. O sea que el concepto solidario del tipo no existía. Nosotros hacemos todo lo contrario a lo que aconsejaba el viejo, y cada vez que hemos entrado en un rancho con perros flacos, siempre, inexorablemente, hemos encontrado chicos sufriendo. Aquí tenemos una toxocariasis, un desprendimiento de retina. Con un cuñado mío que es oftalmólogo hicimos este estudio, ceguera por parasitosis. El baño. Mientras tengamos esta mugre, no va a salir el país adelante. Queremos un gran país, tenemos que hacer 4 cosas. Agua potable, esos son derechos humanos. Cloacas, preservar el cerebro dentro de los 18 primeros meses y luego educarlo. El desarrollo va a ser una consecuencia. Ahí está, el cólera es una enfermedad social, avanza si hay pobreza, sistema de salud deficiente, trabajo mal pago, desocupación, desnutrición, falta de agua potable. Después que escribió esto la maestra en una escuela, puso ¿qué podemos hacer? Porque tenían todo. Cuando llegué a esta escuela la directora estaba llorando. Ahí tenemos 2 chanchos de 6 meses de edad, uno desnutrido experimental y el otro no.
Ahí tenemos 2 chicos de 6 meses de edad, uno desnutrido y el otro no. Aquí tenemos 2 chicos de 5 meses de edad, uno de mi hospitalito de desnutridos, 2,7 kilos, el otro 6,3 kilos. Ahí tenemos la neurona, la unidad funcional del sistema nervioso central, que tiene 15.000 ramificaciones. Es como un árbol en primavera. Esa es la neurona de un chico de 2 años que murió en un accidente de auto. Esta es la neurona de un desnutrido. Un árbol seco, un terreno quemado. ¿Qué vamos a educar? Antes de educar hay que pensar en el cerebro, si no, no tenemos que educar. Si nosotros hacemos transiluminación de cráneo, si apoyamos una luz potente en la cabeza de un niño normal en una habitación oscura, la luz difunde 1 centímetro, 1,5 centímetros formando ese halo de refringencia. Si se repite la operación en la cabeza de un desnutrido, se enciende como un foco porque es pura agua. Y después decimos, pero esta mujer otra vez me puso la máquina del programa número 4, es tonta. Y claro que es tonta. Por supuesto, si no comió proteínas ni tuvo estimulación. Y está en un cono de sombra del cual no va a poder salir, pobrecita, nunca más. Porque la primavera de su sistema nervioso ya pasó. Ahí tenemos un kwashiorkor. La enfermedad del primer hijo cuando nace el segundo, porque lo destetan y empieza a comer harinas y hace una desnutrición proteica. Sus piernas son aparentemente gordas, pero en realidad es una hidrópica. Se para y le baja el agua a los miembros inferiores y esos son edemas de bipedestación. Los brazos son muy flaquitos, ustedes ven. Ahí tenemos un marasmo. Aquí ya se consume a sí mismo el chico. Y esto es una desnutrición muy común, que es la desnutrición crónica, baja talla extrema. Bueno, ya al final. ¿Saben cuántos huevos pone el salmón? En realidad casi nadie sabe cuántos huevos pone el salmón. Pone entre 20.000 y 200.000, pero como no dice nada, nadie se entera. En cambio la gallina pone un huevo y arma un escándalo. Bueno, en eso nosotros somos partidarios de la gallina y andamos armando escándalos por todo el país contando estas cosas para que todos nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar en una sola dirección. Disraeli decía, el secreto del éxito radica en la constancia del propósito, el poder de la constancia. Lo que no logres hoy, quizá mañana lo lograrás, no es tiempo todavía. Nunca en el breve término de un día madura el fruto, ni la espiga grana. No son jamás en la labor humana vano el afán, ni inútil la porfía. El que con fe y valor lucha y confía, los mayores obstáculos allana. Insiste y persevera que en el mundo nada es jamás inútil ni infecundo para el poder de Dios o de la idea. Hasta la estéril y deforme roca es manantial cuando Moisés la toca, y estatua cuando Fidias la golpea. El poder de la constancia, el poder de la constancia. En estos años hicimos un centro de tratamiento de desnutridos único en la República Argentina, que se llama Madre Teresa de Calcuta, y un centro de prevención de desnutrición con 15 programas sociales único en el mundo. Este centro de prevención de desnutrición, que tiene un costo ínfimo, absurdo, de 84 centavos por día por persona, estamos expandiéndolo hoy en toda la República Argentina y ya estamos en Paraguay y ahora nos vamos a Perú. Ojalá pudiesen crecer muchos de estos centros. Y una cosita final, nada más. Después de una tormenta tremenda en Australia, con olas de 80 metros que azotaron la playa durante una semana, la tormenta finalmente cesó y quedaron sobre la arena millones de estrellas de mar. Un hombre se dio cuenta que estaban agonizando y empezó a devolverlas al agua. Y pasaron unos pescadores y le dijeron, es absurdo lo que hace, son millones, no sirve para nada. Y el hombre por un instante se desmoralizó, pero luego levantó la mano con la estrella que tenía y dijo, esta va a vivir, y la devolvió. Por cada chico que nosotros rescatemos de las garras, de la miseria y de la desnutrición, nuestras provincias van a vivir, nuestro país va a vivir y nuestra vida va a tener sentido. Muchas gracias.
Y este es el nombre, CONIN, la fundación a la que usted puede acercarse, ayudar, colaborar, conocer de manera más profunda. Ingrese, búsquela en internet, CONIN, la fundación que lleva adelante el doctor Abel Albino. Vamos a seguir hablando del Papa Francisco aquí en Buenas y Santas. Y tuvo intenciones. Todos los meses, cuando inicia cada uno de ellos, el Papa Francisco genera intenciones. Las del mes de noviembre. Escuchamos cuáles son. Las intenciones del Papa en noviembre se centran en la fidelidad de los sacerdotes y América Latina. Para los sacerdotes dedica su intención general del apostolado de la oración, para que los que experimentan dificultades sean confortados en su sufrimiento, sostenidos en sus dudas y confirmados en su fidelidad. La intención misionera de Francisco este mes es para que, como fruto de la misión continental, las iglesias en América Latina envíen misioneros a otras iglesias. Y usted sabe que el tercer secreto de Fátima siempre causó interés, ¿no? ¿Cuál era el verdadero mensaje? ¿Qué es lo que decía? Este es el secreto de Sor Lucía y vamos a compartir con ustedes el manuscrito, contarles que el manuscrito de Sor Lucía será puesto para que todos lo podamos ver, estará o se hará público en breve. Mire la nota. El santuario de Fátima expondrá el escrito original de Sor Lucía abierto por las páginas que hablan de la tercera parte del secreto revelado por la Virgen en junio de 1917. El título de la exposición es Secreto y Revelación y se inaugurará el 30 de noviembre. Se trata de un manuscrito que solo ha salido en 2 ocasiones del archivo secreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde permanece desde 1957. Una, cuando lo pidió Juan Pablo II después del atentado de 1981, y otra en el 2000, cuando el prefecto de la congregación, Joseph Ratzinger, lo llevó a Coimbra con la hermana Lucia para que reconociera el manuscrito. Y el Papa Francisco sigue estando muy atento a aquellos hombres y mujeres que han dado su vida por la Iglesia. Este es el caso de los sacerdotes mártires y ha nombrado mártir justamente a un obispo austríaco y a unas religiosas que trabajaron y fueron víctimas del régimen comunista. El Papa Francisco reconoció el martirio de Antonio Turcovici, nacido en Austria y obispo de Iași, Rumanía. Fue torturado por el régimen comunista y murió por odio a la fe el 10 de diciembre de 1951. También ha reconocido las virtudes heroicas de 3 religiosas. Significa que solo falta demostrar un milagro hecho por su intercesión para poder beatificarlas. La primera es la irlandesa Honoria Nanonagel. Fundó las Hermanas de la Presentación para la promoción de la educación entre pobres y necesitados. Falleció el 26 de abril de 1784. La segunda es la monja italiana Olga de la Madre de Dios, de la Congregación de las Hijas de la Iglesia, que murió en Venecia el 11 de abril de 1943. La última es la religiosa americana Celestina Bottego. Fue profesora en Italia y fundó la Sociedad Misionera de María, una congregación dedicada a ayudar a los pobres y necesitados en todo el mundo. Falleció el 20 de agosto de 1980. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el Papa celebra todas las mañanas muy tempranito la misa en Santa Marta. Bueno, ha habido un cambio por un día, ¿no? Ha cambiado y ha ido a celebrar justamente frente a la tumba, junto a la tumba de Juan Pablo II. Ahí estuvo el Papa Francisco celebrando su Santa Misa. Cada semana, un grupo de sacerdotes polacos celebra misa frente a la tumba de Juan Pablo II. Por sorpresa, Francisco celebró su misa matutina en este lugar, y no en Casa Santa Marta como de costumbre. En su homilía, Francisco habló sobre la figura de San Pablo. Dijo que el apóstol de los gentiles es un ejemplo de fortaleza
ya que a pesar de las traiciones y persecuciones, siempre tuvo el amor de Cristo como motor de su vida. Era il centro proprio della sua vita, il riferimento, l'amore di Cristo. Senza l'amore di Cristo, senza vivere di questo amore, riconoscerlo, nutrirsi di quell'amore, non si può essere cristiano. Il cristiano è quello che si sente guardato dal Signore, con quello sguardo tanto bello, amato dal Signore e amato sino alla fine. Il cristiano sente che la sua vita è stata salvata per il sangue di Cristo. E questo fa l'amore, questo rapporto d'amore. El Papa también habló de la tibieza, comparando el amor de San Pablo con la infidelidad de Jerusalén, que no supo comprender la ternura de Dios. A la ceremonia acudieron más de 100 personas, entre ellas un grupo de sacerdotes. Y en el Día de Todos los Fieles Difuntos, el Papa Francisco retomó una costumbre que ya hacía 23 años que no sucedía, visitar el cementerio de Roma y, por supuesto, también la tumba de sus antecesores, los papas. Esta es la nota. Hace 23 años que un papa no visitaba el cementerio de Roma, pero el Papa Francisco ha decidido retomar esta antigua tradición en el marco de la solemnidad de Todos los Santos. Tiene previsto celebrar una misa en el cementerio Campo Verano el viernes por la tarde. Después rezará unos momentos y bendecirá las tumbas de los difuntos enterrados allí. La tarde del sábado, Francisco visitará otro cementerio, pero esta vez de sus predecesores. Se trata de las grutas del Vaticano, donde están enterrados muchos papas, incluso el mismo San Pedro. Como noviembre es el mes en el que la Iglesia Católica recuerda a los difuntos, el lunes el Papa celebrará una misa en memoria de todos los obispos y cardenales que han fallecido a lo largo del año. Será en el interior de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y usted sabe, habrá escuchado que hay una revista muy famosa, revista Forbes, que da o nombra, hay un ranking de los hombres más poderosos del mundo. Ya el Papa Francisco en estos solo 7 meses de pontificado se ha ubicado para esta revista en el 4º lugar. En primero está el premier ruso, Barack Obama, y vemos el Papa y vemos la noticia. Primero Rusia, luego Estados Unidos y China. El 4º puesto al Vaticano. Francisco es el 4º hombre más poderoso del mundo según la revista Forbes. El primer lugar de la lista lo ocupa Vladimir Putin, seguido por Barack Obama y el secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Forbes explica que desde su elección en marzo, Francisco ha dado nuevas energías al catolicismo, la religión de 1/6 de la población mundial. Añade que el Papa ha sabido usar las redes sociales, logrando llegar a 10 millones de seguidores en Twitter, y que es el primer Papa con una selfie o autorretrato hecho con un dispositivo móvil. El ranking sitúa al Papa latinoamericano por encima de figuras como Angela Merkel y el fundador de Microsoft, Bill Gates. Bueno, nos queda una noticia para contarles que está relacionado con el Papa Francisco y su enorme paciencia y su amor a los niños. Este pequeño que ha conmovido a todos, ¿no? Que lo acompañó en una ceremonia mientras el Papa exponía, recibía exposiciones de quienes lo visitaban. Bueno, este pequeño que estuvo muy junto a él, que lo abrazaba, que hacía las veces de secretario. Vea esta nota simpática como para cerrar el programa. Care famiglie, buonasera e benvenuti a Roma. Continueremo ad accogliere tutti quei fratelli che invocano il diritto di vivere.
Piangeremo per questi nostri morti e continueremo a pregare per loro come ci ha insegnato lei. Offriamo coperte e bevande calde. Offriamo loro una doccia nelle nostre case, che assai spesso si trasformano in piccole mense, in cenacoli di preghiere, in dimore fraterne, specie quando gli aiuti di Stato sono insufficienti. I nostri armadi poi si svuotano di vestiti, ma nello stesso tempo le nostre vite si riempiono di grazia. C'è una parola di Gesù nel Vangelo di Matteo che ci viene incontro. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Andiamo. E dalle volte qualcuno si offende nella famiglia e nel matrimonio. Alcune volte io dico volano i piatti, si dicono parole forti. Y bien, amigos y amigas, espero que les haya gustado la nota y el programa del día de hoy. Buenas y santas. Le propone mañana volver a reencontrarnos. Usted ya sabe, la misma hora, este mismo lugar, decirle simplemente gracias.